En 1993, la ciudad de Las Vegas, conocida por su ostentación, glamour y atracos de alto riesgo, se convirtió en el escenario de uno de los crímenes más audaces de la historia. Una joven con un futuro brillante cayó bajo el hechizo de un maestro de la manipulación y de un delincuente profesional, y ambos consiguieron atracar un camión blindado por valor de $3 millones y desaparecer sin dejar rastro, dejando tras de sí un enigma que confundió a las autoridades durante décadas. ¿Cómo lo hicieron? ¿Y a dónde fueron? Para obtener respuestas, no deje de mirar y siga los vericuetos de una historia considerada uno de los atracos más audaces y misteriosos de la historia. La historia de hoy gira en torno a una joven de 21 años llamada Heather Tallchiff. Heather nació en 1972 en Buffalo, Estados Unidos. Sus padres la tuvieron cuando eran adolescentes y aún estaban en el instituto. Eran alcohólicos y drogadictos, así que su nacimiento fue fruto de una relación ilegal bajo los efectos de la hierba. Heather creció en un ambiente muy caótico. Sus padres solían invitar a sus amigos a beber juntos. Siempre estaban peleándose y la policía acudió a su casa en varias ocasiones. La relación de sus padres no duró mucho, como era de esperar dada su inmadurez y su falta de experiencia como padres. Con el tiempo, se divorciaron y el padre se quedó con la custodia de Heather cuando aún era una niña. Crecer con su padre no fue mucho mejor, ya que continuó con su imprudente estilo de vida, desatendiendo las necesidades de Heather y exponiéndola a situaciones peligrosas. El padre de Heather incluso llevó a su siguiente novia a su casa porque no tenía otro sitio donde quedarse y le pidió que cuidara de su hija, pero ésta mostró cierto odio hacia Heather. No le caía bien y siempre le decía que no le gustaba a nadie. E incluso su madre la dejó con su irresponsable padre. En 1987, cuando Heather cumplió 16 años, se trasladó a vivir con su madre a San Francisco, donde obtuvo un diploma de equivalencia general y se convirtió en auxiliar de enfermería certificada en una clínica. La mayoría de los pacientes a los que atendía tenían SIDA. Eran veinteañeros, así que enseguida se encariñó con ellos, hasta el punto de que se sentía muy dolida cuando alguno fallecía. Era duro para ella, sobre todo a su edad, además del trauma que había sufrido cuando aún vivía con su padre y la novia de este. Heather quería escapar. No podía soportar tanto dolor porque había visto morir a gente delante de sus ojos varias veces. En ese momento, una chica del trabajo le presentó el crack como una forma de sobrellevar el desgaste emocional de su trabajo. Heather dudó al principio, pero acabó cediendo a la tentación, encontrando en el consumo de drogas un alivio temporal a sus abrumadoras emociones. Esta decisión acabaría llevándola a perder su trabajo y a sumirse aún más en la adicción. Pasó el tiempo, y Heather siguió sin trabajar, pasando la mayor parte del tiempo en bares y clubes nocturnos. Un día, cuando estaba en uno de los bares de San Francisco, un hombre se le acercó y le preguntó si podía invitarla a una copa o algo, y Heather aceptó porque no tenía dinero para pagar sus consumiciones. Este hombre era Roberto Solís, un delincuente profesional con un historial complejo y notorio. Sus actividades delictivas se remontan a los años 60, cuando participó en un intento de robo de un furgón blindado en San Francisco, durante el cual disparó y mató a un guardia de seguridad, lo que le valió una condena por asesinato. Mientras estaba condenado a cadena perpetua, Solís se transformó en un aclamado poeta, escribiendo bajo el alias de Panto Águila. Sus escritos llamaron la atención, y figuras notables del mundo literario abogaron por su liberación. En 1991, tras pasar unos 23 años en prisión, Solís obtuvo la libertad condicional. Esa noche, Heather y Solís siguieron hablando mientras bebían, y de repente, Solís le hizo a Heather una extraña pregunta.
¿Crees en el diablo?, preguntó Solís. Heather respondió: depende de si uno considera o no que existe Dios. A continuación, Solís invitó a Heather a su apartamento y le ofreció cocaína. Heather fue con Solís a su apartamento y lo que encontró allí fue impactante. Solís guardaba muchos objetos extraños en su apartamento, como una cabeza de cabra, cristal y cartas de tarot en un altar. Heather se dio cuenta de que Solís estaba involucrado en alguna oscura práctica espiritual. Más tarde dijo que él estaba muy metido en misticismo ecléctico, pensamientos de tipo pagano y magia sexual, ya que encontró muchos libros sobre estos temas esparcidos por su apartamento y algunos cuadernos donde escribe poesía. Heather, en el momento en que conoció a Solís, estaba psicológicamente desarticulada y desconectada, ya que estaba experimentando un torbellino de emociones y pensamientos debido al vacío por el que había pasado tras perder su trabajo. Estaba sin rumbo e insegura de qué dirección tomar en su vida, pero después de que Solís le introdujera en esos conceptos, sintió que había descubierto cosas nuevas sobre sí misma y encontrado un sentido de propósito y dirección del que había carecido. La presencia de Solís le aportó una sensación de seguridad que no había sentido en mucho tiempo. Al final, Heather acabó mudándose con él justo después. Por otro lado, Solís no se quedaba corto con ella. La trataba como a una reina y la hacía sentirse valorada y apreciada. Con Solís, Heather se sentía tranquila y segura, sabiendo que había encontrado a alguien que realmente se preocupaba por su bienestar y su felicidad. Así que se enamoró de él rápida y profundamente, agradecida por el amor y el apoyo recién encontrados en su vida. Solís la compensaba por el cariño y el calor que no recibía de su familia. Heather conocía el pasado delictivo de Solís, pero no le importaba estar con él, porque su caótico estilo de vida le parecía excitante e impredecible. Disfrutaba de la emoción de vivir al límite y de no saber nunca qué ocurriría a continuación. Por ejemplo, una noche él la llamó y le pidió que estuviera lista para salir, y cuando ella le preguntó a dónde iban, él se limitó a responderle: «Prepárate y trae ropa». Solís la llevó a la parte trasera de un centro comercial y le pidió que se sentara en el coche con la llave y se asegurara de que no le pasaba nada al coche. Mientras tanto, llevó a cabo un robo. Robó una caja fuerte con unos $30,000 en su interior y un Rolex de oro muy bonito. El carácter aventurero y atrevido de Solís la mantenía alerta, haciendo que cada momento con él fuera un subidón de adrenalina. A pesar de los riesgos que implicaba, no podía negar la emoción de formar parte de sus imprevisibles escapadas. Solís, por naturaleza, era muy aficionado a acumular riqueza, pero no de la forma tradicional. Siempre intentaba dar el gran golpe haciendo cosas totalmente fuera de lo común. Vender un barco, artes, jugar a los dados, etc. Trabajar duro durante 6 u 8 horas al día no era su estilo. Por esta razón, en el verano de 1993, Solís cogió a Heather y se dirigió a Las Vegas, donde iba a dar el gran golpe. Cuando Solís y Heather se instalaron en Las Vegas, Solís no paraba de hablar de sus rituales espirituales y prácticas de magia sexual que creía que le traerían suerte y éxito en sus empresas, e intentó convencer a Heather de que estos rituales podrían manifestar todo el dinero que necesitarían. Dado que Heather carecía de propósito espiritual, Solís siempre intentaba manipularla involucrándola en sus rituales. Después, Solís instó repetidamente a Heather a que consiguiera un trabajo en Loomis, una empresa de manipulación de efectivo que utiliza una flota de aproximadamente 3,000 vehículos blindados para proporcionar transporte blindado seguro y que mueve regularmente millones en efectivo entre los casinos de Las Vegas y los cajeros automáticos. Como ya se ha mencionado, Solís participó en un atraco fallido
a un furgón blindado en 1969, en el que disparó y mató a un guardia de furgones blindados llamado Louis Dake. Este guardia también trabajaba para Loomis. Es decir, Solis quería atracar la misma empresa por segunda vez, pero esta vez optó por utilizar a Heather como infiltrada para que le ayudara a llevar a cabo el atraco. Esta conexión con Loomis, combinada con los antecedentes penales de Solis, arroja luz sobre por qué recomendó específicamente a Heather que buscara trabajo en la empresa. De hecho, Heather solicitó un puesto de seguridad en Loomis y la llamaron para una entrevista de trabajo. Cuando acudió a la entrevista, le preguntaron si alguna vez había hecho un trabajo así, y ella dijo que no. Sin embargo, la empresa la contrató a pesar de que no tenía experiencia previa en el campo, porque parecía que necesitaban contratar a un cierto número de mujeres en la empresa. El trabajo de Heather consistía en conducir un furgón blindado junto con otros dos compañeros, Scott Stewart y Steve Marshall. En aquel momento, Heather no estaba familiarizada con las rutas de Las Vegas. Ni siquiera sabía conducir. Probablemente tenía el carné de conducir desde un par de meses antes de empezar a trabajar en Loomis. Incluso uno de los compañeros de trabajo dijo que ella le golpeó con el camión una vez. El camión cajero es un equipo de 3 personas. Heather es la conductora, y los otros 2 empleados se quedan en la parte de atrás y manejan el dinero. Se encargan de recargar y reparar los cajeros automáticos en varios lugares de Las Vegas, incluidos los casinos. Retiran todo el dinero de los cajeros y lo sustituyen por dinero nuevo. La furgoneta puede transportar hasta 4 o 5 millones de dólares en efectivo en determinados días, lo que garantiza que los cajeros automáticos estén siempre totalmente abastecidos para los clientes. Heather le contó a Solis el dinero que transportaban cada día, y Solis mostró interés por su trabajo preguntándole cómo era su día, qué hacía y a dónde iba, y a veces solía preguntarle por los días más pesados en los que transportaban millones de dólares. Heather disfrutaba compartiendo sus experiencias con Solis, que siempre la escuchaba atentamente y le hacía preguntas reflexivas sobre su trabajo en el sector del transporte de fondos. Con el tiempo, Heather se dio cuenta de que estaba proporcionando a Solis la información que necesitaba para convertir su curiosidad e interés por su trabajo en un plan para robar potencialmente el furgón blindado. Después de eso, Solis le preguntó a Heather si podía anotar las rutas. Se cruzaron todos los días durante una semana entera. Heather accedió y empezó a llevar un registro detallado de sus rutas diarias. Entonces, Solis tomó su nota y empezó a seguir las rutas que ella había tomado para poder averiguar cómo eran los caminos cada día por separado, ya que solía ir a diferentes horas del día y varios días de la semana para asegurarse él mismo de cómo iba el proceso de transporte. Iba a las 9 de la mañana, por la noche, en hora punta y los fines de semana para conocer a fondo las pautas del tráfico, ver de cerca lo que ocurría en los alrededores y vigilar a los guardias. Heather también le dijo cuál era su día más pesado, el día en que llevaba más paquetes, así que se aseguró de observar de cerca ese día concreto para comprender los retos a los que podría enfrentarse. Después de reunir toda esta información, Solis finalmente le dijo a Heather que se llevarían ese camión blindado lleno de dinero. Heather siguió proporcionando a Solis más información y detalles sobre el proceso de transporte de efectivo para que pudiera planificar mejor el atraco. Le dijo que durante la semana hay un día en particular en el que su primer punto de servicio es el casino Circus, y los empleados solo cogen lo que necesitan para rellenar las máquinas del casino y el resto del dinero lo guardan en el furgón blindado con Heather. Además, Circus es el único lugar donde los empleados son dejados en un punto y recogidos en una zona completamente diferente. A los empleados se les deja en la entrada del sótano y se les recoge en la entrada principal, en el lado opuesto del casino.
Ese día permanecen dentro durante mucho tiempo porque hay entre 6 y 8 cajeros automáticos en diferentes lugares del casino que deben ser atendidos. Solis, después de escuchar todos estos detalles, le dijo a Heather que el atraco debía llevarse a cabo ese día, porque los empleados permanecen dentro durante mucho tiempo, por lo que no reconocerían ni se alertarían del hecho de que Heather ha desaparecido. Probablemente supondrían que olvidó el lugar de recogida como de costumbre, porque Heather estaba acostumbrada a olvidar el camino hasta la entrada, y los empleados tenían que ir a localizarla, y esto les daría más tiempo para ejecutar el atraco sin ser detectados. Después, Solis alquiló un garaje y lo hizo pasar por una pequeña empresa de refuerzos de acero para furgones blindados. De este modo, nadie sospecharía de la existencia de un furgón blindado en el garaje, ya que Solis planeaba llevar el furgón blindado al garaje después de desmontarlo. Sabía que la discreción era clave para llevar a cabo su plan de robar la valiosa carga del furgón blindado sin levantar sospechas. Unas 2 semanas antes del día de la operación, casi todo estaba listo para Solis. Hizo un plan para el robo. Fijó la fecha de la operación prevista para el primer viernes de octubre y preparó el escondite del camión blindado una vez robado. Pero sintió un poco de miedo en el interior de Heather, ya que le parecía algo confuso y ansioso. Sin embargo, justo en ese momento, Heather no tuvo más remedio que seguir cumpliendo las instrucciones de Solis, porque él no aceptaría otra cosa, aunque ella dudara. Solis empezó a mostrarle extrañas cintas de hipnosis en VHS para ayudarla a reforzar su confianza y calmar sus nervios. Solis creía que las cintas ayudarían a Heather a superar su miedo y a tener más confianza en la ejecución del plan. Le aseguró que todo saldría bien siempre que siguiera sus indicaciones y se mantuviera concentrada en la tarea que tenía entre manos. Solis empezó entonces a convencer a Heather de que lo que iban a hacer era su derecho, porque el robo de Loomis, que ya había llevado a cabo anteriormente, le privó de años de su vida y que tenía derecho a vengarse, y que se merecía todo lo que conseguiría tras esta operación. Heather, al haber estado unida a Solis y amarle incondicionalmente, se convenció a sí misma de que lo que iba a hacer era correcto y estaba justificado en nombre del amor. Dejó de lado cualquier duda o reserva que tuviera, decidida a apoyar a Solis pasara lo que pasara. Con el tiempo, Heather también se dio cuenta de que merecía vivir una vida de riqueza y lujo, igual que Solis. Esta creencia alimentó aún más su determinación de llevar a cabo el robo, sin importar las consecuencias. Era como si Solis hubiera tomado el control de la mente de Heather y le hubiera lavado el cerebro hasta el punto de que empezó a considerar este proceso como su operación en primer lugar. Incluso empezaron a pensar en lo que harían con el dinero una vez que llevaran a cabo el atraco con éxito. El atractivo de un estilo de vida lujoso nubló el juicio de Heather, difuminando la línea entre el bien y el mal. Con todo casi en su sitio, Solis aún tenía que ocuparse de un asunto importante. Heather, después de coger la furgoneta, tendría que conducir hasta el garaje en menos de 1 hora, porque Solis sabía que una vez que los empleados fueran alertados de que Heather había desaparecido con la furgoneta, todos y cada uno de los agentes de policía de Las Vegas estarían buscándola. Así que la cuestión es cómo mover millones en efectivo sin que nadie se dé cuenta lo más rápido posible. Solis tuvo una idea para hacer frente a este problema. Decidió que Heather hiciera un par de pruebas antes de la operación para asegurarse de que podía manejar la presión y las limitaciones de tiempo sin cometer errores ni equivocarse. De este modo, Heather estaría mucho más familiarizada con la ruta y el proceso, y podría conducir hasta el garaje en poco tiempo, sin levantar sospechas, lo que aumentaría las posibilidades de éxito de la ejecución.
Tras unos 4 meses de preparativos y planificación, por fin había llegado el día del atraco. El viernes 1 de octubre empezó como cualquier otro día para Heather. A las 8 de la mañana, se vistió con su uniforme de trabajo mientras veía la cinta VHS por última vez. Parecía tranquila y concentrada, intentando repasar el plan. Luego, se dirigió a la empresa para reunirse con sus socios y recoger la furgoneta. Ese día, sus 2 socios, Scott Stewart y Steve Marshall, se dieron cuenta de que Heather llevaba zapatos más elegantes en lugar de las botas de trabajo que usaba normalmente. Esto les levantó algunas sospechas, así que se lo comentaron al gerente. Afortunadamente para Heather, el gerente no le dio mucha importancia y desestimó sus preocupaciones, permitiendo a Heather seguir adelante con el plan sin más escrutinio. Dado que era viernes, los cajeros automáticos debían estar a pleno rendimiento para preparar un fin de semana ajetreado, así que ese día se cargó la furgoneta con $4 millones. Entonces, todos subieron a la furgoneta, Heather al volante y los otros 2 socios en la parte trasera, y se dirigieron a su primer punto de servicio, el casino Circus Circus. Heather condujo hasta la parte trasera del Circus Circus Casino y dejó a sus socios. Scott y Steve, los 2 empleados, llevaron 4 bolsas de dinero, 2 bolsas para cada uno, y entraron en el casino para rellenar los cajeros automáticos. Cogieron probablemente $1 millón para asegurarse de que los cajeros permanecieran llenos durante el fin de semana. Como ya se ha dicho, después de la entrega, el procedimiento habitual consistía en que Heather trasladara la furgoneta a la entrada lateral del casino para recoger a sus compañeros cuando terminaran su trabajo dentro. Pero Heather se marchó del casino. Después de que Scott y Steve revisaran todos los cajeros automáticos del casino, salieron por la entrada lateral para encontrarse con Heather en el punto de recogida que habían acordado. Pero se quedaron atónitos cuando no la vieron ni a ella ni a la furgoneta. Al principio, supusieron que o bien se había perdido, o la había atropellado el tráfico, o había tenido un accidente. Steve pensó que podría estar todavía en el lugar donde les había dejado, así que volvieron a la entrada del sótano, donde Heather les había dejado, pero no había ni rastro de ella ni de la furgoneta. Varados en el casino, Scott y Steve llamaron a su oficina. Otro furgón blindado los recogió. Registraron la zona, pero no encontraron rastro de Heather ni de la furgoneta. Intentaron ponerse en contacto con ella por radio y teléfono móvil, pero no obtuvieron respuesta. Así que decidieron llamar a la policía, que también registró la zona sin suerte. Al principio creyeron que la habían secuestrado. Sin embargo, cuando recuperaron las grabaciones de seguridad del casino, la toma mostraba a Heather alejándose del casino y pasando por delante del lugar donde se suponía que iba a recoger a sus compañeros. No había señales de que hubiera sido secuestrada. Al final, la policía llegó a la conclusión de que había huido a propósito con $3 millones en efectivo. 1 hora después del atraco, todos los coches de policía de Las Vegas buscaban a Heather y el furgón blindado que había robado. Mientras tanto, Heather ya había llegado al garaje que habían alquilado antes del atraco, donde la esperaba Solas. Cuando Heather entró en el garaje con el furgón blindado, Solas cerró rápidamente la puerta tras ella. En ese momento en particular, Heather se dio cuenta de que el carácter de Solas había cambiado repentinamente, pasando de ser aquel hombre cariñoso que la apoyaba amablemente a aquel líder que daba órdenes e instrucciones que debían seguirse. Primero, le quitó la pistola y le pidió que se cambiara de ropa. Solace sabía que, en cuanto la policía fuera informada del robo del furgón blindado, buscarían a alguien vestido igual que Heather, e incluso podrían difundir su foto en los medios de comunicación. Solas era meticuloso en su planificación y sabía que cada detalle era importante para ejecutar el atraco perfecto. Así que ya lo había planeado antes y decidió que,
Después de llevar el camión blindado al garaje, Heather se disfrazaría de anciana en silla de ruedas con peluca gris y gafas falsas. De este modo, podrían pasar desapercibidos y evitar sospechas mientras emprendían la huida. Solace confiaba en que su cuidadosa planificación les aseguraría una huida sin contratiempos. Heather se cambió de ropa y se puso la peluca gris antes de unirse a Solace, que estaba vaciando las bolsas de dinero. El dinero estaba en montones, montones de billetes de 20, 50 y 100, sellados al vacío, de modo que eran como ladrillos perfectos, listos para ser transportados. Los metieron en cajas bastante grandes y las cargaron en el maletero del coche. Heather y Solace lo hacían lo más rápido que podían. Todo el proceso transcurrió en segundos, porque iban contrarreloj. La policía las estaba buscando y necesitaban emprender una huida rápida antes de que las atraparan. La adrenalina se disparaba mientras trabajaban con eficacia para terminar la tarea que tenían entre manos y desaparecer sin dejar rastro. Estaban tan concentrados que no hablaban mucho y solo se comunicaban mediante miradas y señales con las manos. La urgencia de la situación les mantuvo en silencio, sabiendo cada uno lo que había que hacer para escapar sin ser detectados. Con todo el dinero metido en cajas y cargado en el coche, Solace y Heather estaban listas para partir. Solace conducía y Heather estaba en el espacio para los pies del asiento del copiloto. Solace planeaba escapar en avión y no podían llevarse las cajas. Así que Solace se aparcó junto a una oficina de correos, salió del coche y fue a enviar las cajas a un lugar seguro donde pudieran recuperarlas más tarde. Mientras tanto, Heather intentaba ponerse lentillas en los ojos para cambiar su aspecto antes de subir al avión. Luego, se dirigieron al aeropuerto. En su camino, los coches de policía, las sirenas y los helicópteros zumbando estaban casi por todas partes. A pesar del caos, Solace mantuvo la calma y se concentró en llevarlas a salvo al aeropuerto, pidiéndole a Heather que mantuviera la cabeza gacha para no llamar la atención. Con todos esos sonidos de helicópteros sobre su cabeza, Heather se dio cuenta de que su vida como fugitiva había comenzado. Una semana antes, Solace había fletado un jet privado para llevarlas. Así que, cuando llegaron al aeropuerto, el jet ya las esperaba en la pista, listo para llevarlas a su próximo destino. Un azafato esperaba también con una silla de ruedas a Heather, que se disfrazaba de anciana para evitar sospechas. Solace había pensado en todos los detalles para garantizarles un pasaje seguro sin que saltaran las alarmas. Después, se dirigieron a Denver, Colorado. Mientras tanto, la policía registraba los alrededores del casino en busca de cualquier señal de su paradero. Sin saber que ya habían abandonado el estado, Solace y Heather respiraron aliviadas al embarcar en el jet, sabiendo que por el momento habían logrado eludir la captura. Dado que el robo de divisas de un casino se considera un delito federal, el caso se puso en conocimiento del FBI, que ahora dirigiría la investigación para localizar a Solace y Heather. El caso fue asignado a un agente especial del FBI llamado Job Dushik, conocido por su pericia en la búsqueda de fugitivos. Con su reputación en juego, el agente Dushik estaba decidido a llevar a Solace y Heather ante la justicia, huyeran donde huyeran. El agente Dushik, junto con detectives del Departamento de Policía de Las Vegas, empezó a trabajar en el caso inmediatamente, coordinando esfuerzos para reunir pruebas y seguir pistas. Lo primero que hicieron fue ir al edificio de apartamentos donde supuestamente vivía Heather. Llegaron hasta la habitación y echaron la puerta abajo, solo para encontrarla vacía, sin rastro de Heather ni de Solace. Encontraron muchas cosas esparcidas por todo el lugar, un altar donde estaban puestas muchas cosas raras. Era como alguna forma de adoración al diablo o culto satánico. También encontraron muchos libros sobre destinos turísticos. Los agentes del FBI
supusieron que algunas de las pruebas encontradas pretendían despistarlos. Tal vez esas pruebas no fueran reales, y quizá solo se tratara de un montaje para dar más tiempo a los fugitivos para escapar. Mientras seguían registrando la habitación, encontraron un armario con una sola camisa colgada, y era la del uniforme de Loomis. 2 horas después del atraco, el jet privado de Solas y Heather aterrizó en Denver. Bajaron del avión, subieron a un coche que las esperaba y abandonaron el aeropuerto inmediatamente. A continuación, Solas y Heather se dirigieron al motel, donde habían guardado algo de ropa una semana antes del atraco. Se cambiaron rápidamente la ropa disfrazada, asegurándose de no llamar la atención, y salieron del motel lo más rápido posible. Por otro lado, los agentes del FBI se sentían atados por la falta de pistas en el caso, inseguros de a dónde podrían haber ido Solas y Heather. Intentaban reunir cualquier información que pudiera llevarles hasta las fugitivas antes de que desaparecieran por completo. El tiempo corría y la presión era máxima para que los agentes del FBI localizaran a Solas y Heather antes de que se desvanecieran en el aire. En ese momento, el agente Dushik sintió que tenía que correr la voz todo lo posible para aumentar las posibilidades de que alguien reconociera a las fugitivas. Así que decidió hacer un llamamiento público para recabar información sobre Solas y Heather, con la esperanza de que generara nuevas pistas y ayudara a capturarlas. Además, se puso en contacto con otros organismos, como estaciones de metro y autobús. También se dirigió a la FAA del Aeropuerto Internacional McCarran y tras revisar unos 1.800 vuelos, encontró un jet privado que había despegado más o menos a la misma hora en que desaparecieron Solas y Heather. Dushik comenzó inmediatamente a investigar más a fondo, con la esperanza de que este pudiera ser el avance que necesitaba para localizar a las fugitivas. El agente Dushik, junto con otros agentes del FBI, se puso en contacto con el piloto del jet privado y le preguntó por Heather, porque, hasta el momento, no tenían ni idea de Solas. El piloto se acordaba de ella y les dijo que estaba con otro hombre, que parecía una mujer mayor con el pelo canoso y que apenas podía moverse en su silla de ruedas. Ahora los agentes sabían que Heather, la chica de 21 años, se disfrazaba de anciana con peluca canosa. En ese momento, las fotos y el atraco de Heather aparecieron en los titulares de todo el país y pasaron a encabezar la lista de los más buscados por el FBI. Después de que Solas y Heather salieran del motel, un taxi las llevó a la estación de tren, donde subieron al tren que las llevaría a San Luis y luego a Nueva Orleans. Heather fue a una tienda a comprar ropa y luego ambas se dirigieron a Miami. 2 días después del atraco, Solas y Heather estaban en Miami y un taxi las llevó a un motel. Por el camino, Heather oyó decir al taxista: «Vaya, os habéis salido con la vuestra». Heather le contó a Solas lo que había oído y le pidió que se marchara de allí inmediatamente antes de que las pillaran. Solas intentó calmarla y le dijo que solo estaba siendo paranoica. Sin embargo, ella seguía diciendo que estaba segura de haberlo oído murmurar, pero Solas la calmaba continuamente, asegurándole que estaban a salvo y que no había nada de qué preocuparse. Al día siguiente, Solas fue a recuperar el dinero mientras Heather se quedaba en la habitación del motel. Unas horas más tarde, Solas regresó con todo el dinero que habían robado del camión blindado. Heather se sintió aliviada al ver que Solas regresaba sana y salva y con el dinero. Sacaron el dinero de las bolsas de plástico y lo convirtieron en un montón, y ella se tumbó sobre él, sintiendo una sensación de logro y alivio. Solas le sonrió, agradecida por haber logrado el atraco sin problemas. Después, llenaron 2 grandes maletas con el dinero y empezaron a planear su siguiente movimiento para evitar que los atraparan. Solas abandonó la habitación del motel con el dinero, dejando atrás a Heather
y ordenándole que no saliera de la habitación por ningún motivo. Empezaba a hacer noticia y necesitaba pasar desapercibida durante un tiempo. Todos los medios de comunicación estaban informando sobre el audaz robo que había tenido lugar y compartiendo la foto de Heather junto con una recompensa por cualquier información que condujera a su captura. Heather observó cómo se marchaba solas, sintiendo una mezcla de emoción y ansiedad por sus próximos pasos. Sabía que debían tener cuidado para no atraer la atención de las autoridades. Los agentes del FBI, bajo la dirección del agente especial Dusek, habían encontrado por fin una pista que seguir 10 días después del atraco. Tras la difusión viral de la foto de Heather en todos los medios de comunicación, un hombre llamó diciendo que había alquilado un almacén a una pareja y que creía que eran ellos. Los agentes del FBI acudieron rápidamente a ese almacén y encontraron allí el camión blindado robado. Tras recoger huellas dactilares y enviarlas a la División de Identificación del FBI, resultó que pertenecían a Heather Tallchiff y Roberto Solís. El FBI había identificado por fin a los autores del crimen y comenzó a trabajar para dar con su paradero. Con este avance, el FBI estaba más cerca de llevar a Heather Tallchiff y Roberto Solís ante la justicia por sus crímenes. Ahora, una vez desvelada la identidad del cómplice de Heather, los agentes del FBI empezaron a inspeccionar su historial delictivo, y fue entonces cuando descubrieron todo lo que habíamos mencionado anteriormente. Averiguaron que Solís había estado encarcelado anteriormente por un intento de robo a mano armada y que tenía un historial de violencia. Esta nueva información añadió un sentido de urgencia a la búsqueda de los fugitivos por parte del FBI. También se habían enterado de que una de las habilidades que esta persona había aprendido en prisión era cómo manipular a la gente, y dado que Heather era joven, vulnerable y fácilmente influenciable, sabían que este tipo podría estar utilizando a la joven como peón en sus actividades delictivas. Supusieron que por qué iba a compartir $3,1 millones si podía quedárselos todos para él. No solo desde el punto de vista de la codicia, sino también porque ella es una testigo. Y basándose en el historial delictivo de Solís, sabían que iba a matarla después de conseguir el dinero. Esto hizo aún más crucial para el FBI localizar y detener a Solís antes de que pudiera dañar a Heather o involucrarla en situaciones peligrosas. Con este nuevo hallazgo, las fotografías de Solís y Heather empezaron a aparecer en la mayoría de programas de televisión y noticias, pidiendo al público que aportara cualquier información que pudiera tener sobre el paradero de los Covell. La cobertura mediática de su desaparición desencadenó un esfuerzo de búsqueda a escala nacional, en el que voluntarios y fuerzas de seguridad colaboraron para localizar a Solís y Heather. Sin embargo, Solís, con todo lo que está pasando y todo el mundo buscándolas, sigue concentrada y tranquila. En cuanto a Heather, estaba asustada y ansiosa, preocupada constantemente por su seguridad y por si alguna vez las encontrarían. Al mismo tiempo, le tenía miedo. Empezó a preguntarse si ella representaba una amenaza para él. ¿Sería desechable? En aquel momento, tanto Solís como Heather no podían salir en público sin ser reconocidas, lo que aumentaba la presión de su situación. Así que Solís se hizo amiga de otra chica llamada Marlene para que las ayudara. La chica iba a comprarles lo que querían a las tiendas mientras ellas permanecían escondidas. De este modo, Solís y Heather podían pasar desapercibidas sin dejar de conseguir las provisiones que necesitaban para sobrevivir. De hecho, la chica les era muy útil porque podía hacer cosas que ellas no podían, como mezclarse con el público sin llamar la atención. Con el tiempo, la ayuda de Marlene se convirtió en crucial para la supervivencia de Solís y Heather en su inestable situación. Sin embargo, el hecho de que otra chica, más joven que ella, estuviera con Solís hizo que Heather se pusiera un poco celosa de ella. Como ya se ha dicho, Heather amaba profundamente a Solís
y sentía una punzada de celos cada vez que él mostraba afecto a otra persona. A pesar de ello, la ayuda de Marlene era indispensable, y Heather tuvo que tragarse su orgullo por el bien de su supervivencia. Así pues, Solis y Marlene cogieron las maletas con el dinero y volaron en un jet privado a la calle Martin, dejando a Heather sola en la habitación del motel. Los agentes del FBI sabían que $3,1 millones en efectivo les resultaría muy difícil de transportar, y que harían falta entre 8 y 10 maletas para transportarlo todo de una vez porque pesaba mucho. Así que se pusieron en contacto con UPS y con correos y averiguaron que la pareja había enviado por correo algunas cajas antes de salir de Las Vegas. Rastrearon los paquetes y a dónde habían sido enviados. Finalmente, hicieron los preparativos para volar a Miami, Florida. Esto ocurrió un mes después del atraco. En ese momento, Solis y Marlene ya se habían marchado de Miami, pero Heather se quedó sola en la habitación del motel, sin hacer nada, simplemente tumbada en la cama o viendo la televisión. Estaba un poco aburrida y se sentía sola, pero dado que estaba en Miami con ingresos disponibles, decidió aprovechar al máximo su tiempo allí, explorando la ciudad y regalándose algunas compras y experiencias gastronómicas. A pesar de sentirse sola, Heather estaba decidida a disfrutar de su estancia en Miami y aprovechar al máximo la situación. También quería cortarse el pelo, así que fue a la peluquería y ésta le dijo que no podía cortárselo porque esa noche tenía un espectáculo. Entonces le preguntó a Heather si quería ir al espectáculo con ella. Olvidando su condición de fugitiva e intrigada por la oferta, Heather aceptó acompañar a la peluquera al espectáculo, deseosa de vivir una nueva experiencia y de disfrutar de su estancia en Miami. Mientras Heather estaba en el espectáculo, los agentes del FBI recibieron información de que habían alquilado una habitación en un motel, así que fueron allí para ver si seguían allí o no. Desafortunadamente, cuando llegaron al motel, Heather ya se había marchado y estaba disfrutando de su tiempo en el motel, dejando a los agentes del FBI frustrados por su incapacidad para detenerla. Habían pasado 2 meses desde el atraco, y Heather y Solis seguían huidas. Solis y Marlene se encontraban en la calle Martin, en el Mar Caribe, mientras que Heather seguía en Miami intentando eludir su captura, cambiando constantemente de paradero. Un día, Solis se puso en contacto con Heather y le dijo que tenía un piso de alquiler en Street Martin. Le envió la dirección. Efectivamente, Heather se reunió con Solis y Marlene en la calle Martin. Fue a la dirección que Solis le había dado y encontró a Solis y a Marlene juntos, disfrutando del sol caribeño. Aunque Heather sabía que la existencia de Marlene era crucial, estaba celosa de su cercanía con Solis y de la atención que le estaba prestando. Sin embargo, Marlene no tardó en marcharse y regresar a Miami, dejando a Heather a solas con Solis. A pesar de sus celos iniciales, Heather se encontró disfrutando del tiempo que pasaba con Solis en Street Martin, sintiéndose agradecida por su ayuda y apoyo durante su tiempo como fugitiva. Solis y Heather eran fugitivos y encabezaban la lista de los más buscados del FBI, y basándose en el historial delictivo de Solis, no era el tipo de criminal que se entregaría fácilmente. Al contrario, prefería morir antes que volver a la cárcel. Estaba dispuesto a resistirse a la detención a toda costa. A pesar de las probabilidades en su contra, Solis y Heather estaban decididos a eludir la captura y seguir viviendo la vida a la fuga. Por este motivo, compraron una cantidad considerable de armas de fuego, y Solis empezó a enseñar a Heather a disparar un AK-47 con precisión y exactitud. Sabía que su única oportunidad de sobrevivir era estar preparada para cualquier situación que pudiera surgir durante su tiempo de huida. Heather, a pesar de dudar si realmente podría apretar el gatillo contra otra persona, sabía que para protegerse y permanecer libres, tendría que estar dispuesta a defender sus vidas
si fuera necesario. Solis le aseguró que era una cuestión de supervivencia y que debían estar preparadas para cualquier cosa que se les presentara. Heather, al ser una fugitiva, se mantuvo oculta en una villa de San Martín mientras Solís intentaba encontrar la forma de conseguirles algún documento falso, un pasaporte, un certificado de nacimiento o la nacionalidad. Sabían que su única posibilidad de escapar era crear nuevas identidades que les permitieran salir del país sin ser detectados. Con los contactos de Solís, tenía esperanzas de que pudieran conseguirlo sin ser descubiertos. En ese momento, Heather descubrió que estaba embarazada, lo que añadió un nuevo nivel de presión a su situación. Heather estaba muy confusa. No sabía lo que tenía que hacer. No podía creer que la chica de 21 años estuviera esperando un bebé. Estaba dispuesta a morir, pero nunca a dar a luz a un bebé, sobre todo en su situación actual. La noticia del embarazo no hizo sino intensificar su urgencia por crear nuevas identidades y huir del país antes de que fuera demasiado tarde. De hecho, la pareja estaba pensando a dónde ir y conseguir unos pasaportes, y entonces Solís dio de algún modo con una agencia holandesa que podía proporcionar algunos documentos. Entonces, empezó a buscar países que no los extraditaran a Estados Unidos, y Holanda era, en ese momento, un refugio seguro para ellos. Así que hicieron planes para ir a Ámsterdam. La pareja se instaló en Ámsterdam, donde pudieron sumergirse en la rica cultura e historia de la ciudad. Unos 8 meses después del atraco, Heather dio a luz a un niño en uno de los hospitales de Ámsterdam. Entonces tenían un certificado de nacimiento escrito en holandés, con el nombre de Emilio Martín, cuya madre era Tony Martín, y no ponían el nombre del padre. En aquel momento, la pareja no tenía planes. Vivían minuto a minuto, intentando averiguar qué era lo siguiente para su nueva familia en un país extranjero. Heather, al ser madre, empezó a ver las cosas de otra manera. Para ella, ya no se trataba de Solís y sus planes, sino de crear un futuro seguro y estable para su hijo. Sabía que necesitaban encontrar la manera de mantener a su familia y construir una vida en Ámsterdam, lejos del mundo criminal del que una vez habían formado parte. Mientras la pareja intentaba navegar por su nueva realidad en Ámsterdam, los agentes del FBI en Estados Unidos seguían recibiendo información falsa de personas tentadas por la recompensa que el FBI ofrecía por información sobre el paradero de la pareja. El FBI empezó a perder la esperanza de atrapar a Heather y a su cómplice debido a la falta de pistas y a la información falsa que se proporcionaba. Normalmente, los casos que se prolongan durante más de 24 meses, especialmente los de fugitivos internacionales, tienden a enfriarse y a ser más difíciles de resolver. El FBI se enfrentó a un reto de enormes proporciones al intentar localizar a Heather y a su compañero, ya que parecían haberse esfumado sin dejar rastro. Pasó el tiempo, y en 1995, unos 18 meses después del atraco, Solís volvió a Street Martin para atar algunos cabos, porque el dinero seguía allí. Y cuando volvió, trajo a otra mujer nueva. Como ya se ha dicho, Heather amaba profundamente a Solís y creía que él también la amaba. Pero en ese momento en particular, se dio cuenta de que ella no era más que una herramienta para que él la utilizara en sus actividades delictivas, y que él ya no la amaba, o que nunca la amó. Quizás se estaba engañando a sí misma. Esta comprensión fue un duro golpe para Heather, que había estado cegada por el amor y la lealtad a Solís, y le destrozó el corazón, y supo que tenía que tomar una difícil decisión sobre su futuro con Solís. Heather decidió que se llevaría a su hijo y lo resolvería en Ámsterdam, lejos del ambiente tóxico que Solís había creado. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a encontrar un nuevo comienzo para ella y su hijo.
Cuando se enfrentó a Solís y le comunicó su decisión, este no mostró ninguna resistencia ni remordimiento. No hizo preguntas y no se preocupó por ella ni por el niño, lo que confirmó la convicción de Heather de que marcharse era la decisión correcta. Con el corazón encogido, pero aliviada, Heather empezó a hacer planes para empezar de nuevo en Ámsterdam, dispuesta a dejar atrás el dolor y la traición que había sufrido. Cuando decidió dejar Solís y empezar un nuevo capítulo en su vida con su hijo, Heather tenía algo de dinero con el que pagaba el alquiler, compraba leche maternizada y pañales para su hijo, y cubría otras necesidades básicas. Sin embargo, no era suficiente. Sabía que, para asegurar un futuro estable a su familia, necesitaba encontrar un trabajo y aumentar sus ingresos. Heather, al ser madre, no podría hacer turnos de 9 horas, así que el mejor trabajo que encontró y que se adaptaba perfectamente a su situación era el de acompañante. Podía trabajar en un horario flexible, iba a cobrar bien en poco tiempo y seguiría teniendo tiempo para cuidar de su hijo. A pesar del estigma asociado a la profesión, Heather sabía que era la mejor opción para ella en ese momento de su vida. En aquel momento, la mayor preocupación de Heather era cómo conseguir que su hijo tuviera una infancia normal, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera para mantenerlo. Así que, a través de un amigo de su amigo, consiguió pasaportes británicos para ella y su hijo. Y en ese momento empezó la vida de Dylan y Donna Eaton. Pero el problema que tenía era que solo le quedaban 10 años hasta que caducaran los pasaportes, y por tanto, su identidad falsa. Sin embargo, Heather se vio atrapada en la vida cotidiana y empezó a preocuparse más por llevarle al colegio y asegurarse de que tuviera un entorno familiar estable. De repente, un hombre entró en sus vidas y los adoptó a los dos, a Heather y a su hijo. Eran como una familia preempaquetada o instantánea, y Heather estaba contenta con su nueva vida, en la que esconderse estaba a la vista de todos. Pasó el tiempo. En la década de 2000, 7 años después del atraco, Heather seguía haciendo todo lo posible por adaptarse a su nueva identidad en la vida, pero estaba atascada en tener que ser alguien que no era, atascada en vivir en una realidad falsa que la hacía infeliz la mayor parte del tiempo. Anhelaba la libertad de ser ella misma y vivir sin el miedo constante a ser descubierta. A pesar de la estabilidad de su nueva familia, Heather anhelaba una vida en la que pudiera ser realmente ella misma y dejar atrás su pasado. El tiempo corría, sus pasaportes caducarían pronto y debían renovarse. ¿Qué haría ahora? ¿Buscaría a la verdadera Donna y le pediría que renovara los pasaportes o buscaría otra falsa? ¿Hasta cuándo tendría que seguir diciéndole a su hijo que iban a volver a cambiarse el nombre? Heather estaba atrapada en una vida que no era real y estaba cansada de mirar constantemente por encima del hombro. Sabía que tenía que tomar una decisión pronto, antes de que la fachada se desmoronara a su alrededor. Finalmente, en 2005, tras 12 años huyendo, Heather decidió entregarse a las autoridades. Estaba harta de vivir con miedo y quería afrontar las consecuencias de sus actos. Por este motivo, se puso en contacto con un abogado de Estados Unidos, enviándole una carta en la que le decía que necesitaría su representación legal para su próxima entrega y los procedimientos judiciales. Este tipo de casos atraen a cualquier abogado penalista, así que aceptó hacerse cargo de su caso y empezó a trabajar en una estrategia para ayudar a Heather a desenvolverse en el sistema legal y mitigar potencialmente las consecuencias de sus decisiones pasadas. Lo primero que pensó el abogado fue cómo conseguir que Heather volviera al país, se entregara y cumpliera la menor condena posible, asegurándose al mismo tiempo de que recibiera un juicio justo. En ese momento, a Heather no le importaba mucho lo que pudiera ocurrirle a ella, pero lo que pudiera ocurrirle a su hijo era crucial para ella.
Así que dejó claro a su abogado que su principal motivación para plantearse entregarse y enfrentarse a un juicio era conseguir la ciudadanía para que su hijo tuviera una vida normal como ciudadano estadounidense. En poco tiempo, el abogado le puso en marcha un plan para dar prioridad a la ciudadanía de su hijo y al mismo tiempo trabajar para reducir al mínimo su condena. El abogado planeó que Heather viniera a Estados Unidos y él la entregaría en Las Vegas, la ciudad donde se había cometido el delito. El abogado creía que esta estrategia daría lugar a una sentencia más indulgente para Heather, ya que estaría cooperando con las autoridades. El hecho de que lo hiciera por su cuenta demostraría su voluntad de asumir la responsabilidad de sus actos y podría ganarse el favor del juez durante la sentencia. Además, el abogado esperaba que al mostrar iniciativa en entregarse, demostraría remordimiento y ayudaría a construir un caso más fuerte para una sentencia reducida. El riesgo de este plan era que pudiera ser capturada por las autoridades antes de llegar a Estados Unidos, lo que complicaría aún más su situación legal. Sin embargo, el abogado creía que las ventajas de que Heather se entregara voluntariamente compensaban los posibles riesgos, ya que en última instancia podría conducir a un resultado más favorable en su proceso judicial, por lo que merecía la pena correr el riesgo. Antes de viajar a Estados Unidos, Heather empezó a prepararse para la separación de su hijo. Le resultaba muy difícil dejarlo atrás, porque no tenía ni idea de cuánto tiempo tardaría en volver a verlo. A pesar de la dificultad emocional, Heather sabía que este sacrificio era necesario para su futuro juntos. Sabía que afrontar las consecuencias de sus actos era necesario para el futuro de ambos. Se aseguró de explicarle que le quería y que haría todo lo posible por arreglar las cosas. El 15 de septiembre de 2005, Heather aterrizó en Estados Unidos con el corazón encogido, pero el espíritu decidido a iniciar el proceso de entregarse a las autoridades y afrontar las consecuencias legales de sus actos. Sabía que era el primer paso para reconstruir su futuro juntos, por muy difícil que fuera. Heather regresó a Estados Unidos con pasaporte británico, así que durante los trámites imitaba el acento británico que había practicado durante semanas. Afortunadamente para ella, pasó todos los controles de seguridad sin problemas y salió del aeropuerto, donde se reunió con su abogado. Inmediatamente, el abogado llevó a Heather al Tribunal Federal, donde pudo entregarse oficialmente e iniciar el procedimiento judicial. Heather sintió una mezcla de nervios y alivio, pues sabía que era lo correcto para ella y su familia. Heather expresó su alivio tras dar este paso y sintió que había ganado una pequeña victoria al enfrentarse a sus errores de frente. Estaba dispuesta a aceptar las consecuencias de sus actos y a empezar a enmendarlos. Heather dijo a las autoridades que se había entregado porque estaba cansada de esconderse y vivir huyendo y quería que Dylan tuviera una vida normal. Dijo que había esperado hasta ese momento para entregarse porque quería asegurarse de que él estuviera bien cuidado y de que comprendiera el delito del que se la acusaba. A Heather no le importaba mucho cuánto tiempo estaría encarcelada, porque después de entregarse tenía una sensación de libertad y una conciencia tranquila que no había sentido en mucho tiempo. Heather estaba decidida a utilizar su tiempo en prisión para reflexionar, aprender y crecer como persona, de modo que pudiera salir fortalecida al otro lado. El abogado de Heather dijo que se enfrentaba a cargos relacionados con varios delitos de malversación, fraude bancario, atraco a un banco, fuga interestatal para evitar ser procesada, declaraciones falsas y transporte interestatal y uso de un arma de fuego. Con estos cargos, Heather podría ser condenada fácilmente a 20 o 25 años de prisión, pero su abogado esperaba que los fiscales fueran benévolos con ella, ya que se entregó involuntariamente. Después de la audiencia de sentencia de Heather, se declaró culpable de 2 cargos de malversación y un cargo de obtención de un pasaporte falso.
recibiendo en última instancia una sentencia reducida de 5 años de prisión. A pesar de la gravedad de sus cargos, la cooperación de Heather y su aceptación de la responsabilidad desempeñaron un papel importante en el resultado de su caso. El 1 de junio de 2010, Heather salió de prisión tras cumplir 5 años. Luego pasó otros 5 años en libertad condicional, durante los cuales trabajó para reconstruir su vida y su reputación. A pesar de las dificultades a las que se enfrentaba, Heather estaba decidida a enmendar sus errores del pasado y a avanzar positivamente. En cuanto a Roberto Solís, sigue en libertad y es buscado por el FBI. Hemos llegado al final de nuestra historia.